Ese es un vídeo que habla sobre la perseverancia. Soy fan de un guitarrista que se llama Juan Manuel Cañizares. Especialmente su primer disco, Noche de Imán y Luna, me cautivó. El primer tema, Se alza la luna, es un zapateado que es realmente espectacular como el resto del disco. Es una pieza altamente difícil de ejecutar y jamás pensé que podría tocar semejante pieza. Hace unos años, zapeando por YouTube, encontré un vídeo de un chaval de México que tocó Alza la luna de arriba para abajo. El chaval era un chico que está empezando a tocar la guitarra y lo tocó con todos sus fallos, lo tocó extremadamente lento, pero lo tocó. Y ahí me di cuenta que a veces la perseverancia está bloqueada porque tus propias creencias no te permiten aprender. Saqué Alza la luna y lo toco, con sus fallos, por supuesto, pero lo toco. Y creo que cuenta mucho sobre lo que nosotros mismos nos priva de aprender y de crecer. Cada época tiene su forma de estudiar y estar dentro del mundo de la guitarra o de la música. Los jóvenes pues suelen tener mucho más inquietud y mucha más fuerza para estudiar porque el resultado es mucho más obvio, ¿no? Un chaval de 18 años crece mucho más rápido que alguien que estás tocando con 35. Si resulta que ya no ves tanto el avance, pues nada, podrías optar por estudiar menos. Estudiar menos y dedicar ese tiempo a, por ejemplo, a la composición, que siempre da energía, genera energía, te renueva, aunque no vayas a mejorar tu picado quizás, pero quizás tu época no es esa. Tu época es crecer, profundizar o estudiar armonía. Siempre hay que intentar seguir creciendo. Había épocas que tenía poco trabajo, pues me apunté a un concurso de guitarra, por ejemplo, o me propuso grabar un disco en épocas flojas, ¿no?, de trabajo. Digo, bueno, voy a aprovechar y grabo un disco y así me animo y así tiro para adelante. Siempre hay que intentar renovarse. Eso es muy importante porque el aburrimiento es la principal causa que al final no creces. También puede ser que no tienes trabajo y en vez de estudiar 8 horas, pues podrías estudiar 4 y dedicarte a las otras 4 horas a la gestión de encontrar trabajo. El trabajo no siempre te busca a ti, sin embargo hay que salir y buscar trabajo. Cada vez que tienes un trabajo, pues automáticamente te animas más de seguir estudiando. Eso es más o menos las cosas que estoy haciendo yo para intentar, bueno, mantenerme vivo, ¿no? La llama viva y siempre seguir estudiando con ganas y seguir para adelante con energía, que es lo que se pretende. En la Academia de Online Flamenco encontrarás una comunidad de personas y maestros dispuestos a compartir generosamente su conocimiento para que puedas aprender de la mejor manera posible. En la Academia encontrarás material creado por mí y por algunos de mis compañeros de primer nivel. Juntos hemos creado un plan de estudios para que lo sigas y te conviertas en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. Aprenderás a dominar todos los estilos, las técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías venir a España para hacernos una visita. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos, tablaturas, disponibles para todas las lecciones. En el caso de que no hables español, no te preocupes porque todo el material está profesionalmente subtitulado. Además, tendrás acceso a nuestra dinámica comunidad de amigos guitarristas flamencos con los que podrás relacionarte. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información y, si te ha gustado este vídeo, no olvides de darle a me gusta. Darle me gusta a un vídeo y suscribirte al canal nos ayuda mucho y lo agradecemos mucho. Espero verte en el próximo vídeo.